Aston Martin. Sus autos representan prestigio y elegancia que va más allá de un simple auto deportivo. Es uno de los actuales equipos de la Fórmula 1, una marca emblemática por excelencia del Imperio Británico. Sus autos han dejado huella en el mundo del cine, gracias a los populares modelos DB, especialmente en las películas de James Bond, a lo largo de los años. Si eres fanático del automovilismo, la historia de Aston Martin es una que debes de conocer. Con el paso de los años ha sido categorizada como una marca de autos de lujo que sirve solo a la clase alta de la sociedad. Aquellos que han tenido la suerte de conducir un Aston Martin se han apasionado a la marca. Se han convertido en leales fanáticos y continúan maravillándose con su belleza, sin importar el tiempo. Robert Benford, un ingeniero y apasionado por las carreras, nació el 16 de junio de 1883 en el poblado de la Marsh Lodge en Sudbury, Inglaterra. Fue el mayor de 4 hijos del reverendo Robert Benford y Blanche Edith. Debido a la salud de su padre en 1894, a la edad de 11 años se mudaron al poblado de Sherborne, donde estudió y permaneció hasta abril de 1900, cuando se fue de Sherborne y siguió su sueño, sirviendo como aprendiz hasta alrededor de 1905 con un fabricante de motores a vapor. Por otra parte, Lionel Martin, el segundo fundador, nació en el puerto de Nesledron House, en Pentewan, Inglaterra, el 15 de marzo de 1878. Creció ahí hasta que lo enviaron como huésped a Eton. Este otro era un niño rico. La riqueza provenía de su familia materna, dedicados a la industria de la arcilla china. Su infancia fue relativamente próspera, y su participación en varias empresas familiares lo mantuvo cómodamente provisto para el resto de su vida. Ambos personajes con similares edades coincidirían en la vida con una pasión en común, y esta sería el ciclismo, como veremos a continuación. Cuando Martin estaba en la escuela, su madre le regaló una bicicleta. Lo llevó a Oxford, donde participó en carreras en pistas como Iffley Road. Pronto se dedicó a la conducción por carretera, y todas sus futuras hazañas ciclistas fueron en triciclos. Justamente fue en un club de ciclistas cuando en su adultez conoció a su futuro socio comercial Robert Benford. A partir de ahí, el cruce del destino en la vida de ambos jóvenes talentosos desencadenaría el nacimiento de una de las empresas de automóviles más sofisticadas. Aston Martin, el inicio. Ambos hombres, Robert Benford y Lionel Walker Birch Martin, se conocen en el Bath Road Club en Hayes, al oeste de Londres, uno de los clubes ciclistas más antiguos del mundo. Y luego de hacerse amigos en 1908, abren un taller de reparación en Kensington y comercializaban autos Singer. Esta era una antigua marca de prestigio del Reino Unido. De este modo su negocio funcionaba más como venta de autos que un taller mecánico. Robert, de 25 años, y Martin, de 30, inician su ambicioso negocio, jóvenes, pero con cierta experiencia y mucha pasión. Tan solo 4 años después, en 1912 deciden formar una sociedad comercial, Benford and Martin Limited, con el objetivo final de producir un automóvil para el conductor propietario exigente, con turismo rápido en mente. Pero, mientras se convirtieron en preparadores experimentados para el Singer 10, que ofrecían con la marca B&M, Benford era ingeniero y empresario. Martin era un amante de los autos, empresario, piloto y publicista. Los dos hombres compartían la pasión por las máquinas y tenían un gran talento para crear. Ambos amaban los motores, la propulsión y, por supuesto, las carreras. Su amor por los autos los llevaba a buscar grandes emociones.
Dicha pasión los guió a construir a mano automóviles con diseños increíbles, rápidos y de gran potencia. En un año, Martin creó el primer automóvil al que llamó Aston Martin al instalar un motor Coventry Simplex de 4 cilindros en el chasis de un Isotta Fraschini de 1908. El nombre de la empresa cambió a Aston Martin luego de un evento automovilístico en Buckinghamshire, Inglaterra, en donde Lionel Martin era el piloto del auto en las subidas Aston Clinton Hill Climb y ganó. 1922-1928. Aston Martin debuta en las competiciones. Como hemos conocido después de haber expuesto varias historias de empresas automotrices en este canal, la exposición de las carreras ha sido la mejor publicidad para una empresa del motor. Debido a este acontecimiento, los propios pilotos de los autos eran los dueños de las empresas. Lo mismo hizo Henry Ford, también lo hizo Louis Renault, incluso el propio Enzo Ferrari, además de Louis Chevrolet. Sin duda, grandes hombres que incluso fueron capaces de arriesgar su propia vida en carreras, a gran velocidad, con autos con ningún tipo de seguridad para aquellos tiempos. Debido a las victorias de Aston Martin en las propias manos de uno de sus fundadores, muchas empresas patrocinaron la empresa y los autos que fabricaban. Entre 1930 y 1939, la firma experimentó una década de gran éxito cuando crearon el Aston Martin Le Mans de 1.5 litros. Arrasó con su competencia en las 24 horas de Le Mans en el año 1933. En ese mismo momento, la producción de autos aumentó a lo largo de la década de los 30, consiguiendo una fabricación de 140 autos para 1937, la mayor cantidad antes de la guerra. En 1939, es presentado el Aston Martin Atom, un prototipo atrevido con chasis cilíndrico bastante llamativo, carrocería fabricada en aluminio y suspensiones independientes. Tal vez esta sea una de las historias del automovilismo que más fácil tuvo éxito, pues a estas dos mentes brillantes les fue relativamente fácil conseguir éxito y patrocinios. Pero recordemos que fueron afortunados, ya que en Inglaterra es la cuna del automovilismo, donde existen verdaderos fanáticos del motor, que al ver a una empresa joven teniendo éxito, no dudan en promocionar su marca y muchas empresas están dispuestas a invertir en ellos. Lamentablemente, durante la Segunda Guerra Mundial, uno de los fundadores, Robert Benford, fallece en 1942 a los 59 años. Y casi al fin de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, Lionel Martin fallece a sus 67 años. Para esa época dejarían aproximadamente solo un 20% de las acciones de su empresa a su descendencia. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la propiedad cambió 2 veces más. La producción en Feltham cambió a la creación de componentes para portaaviones. En este momento la empresa estuvo en riesgo de cerrar, pero en 1947 intervino el industrial británico David Brown, quien compró la compañía. Con nuevas energías, la firma creció al comprar Lagonda. Luego la producción fue establecida en Henworth Park, para que el Aston Martin DB2 iniciara una producción en serie, y los autos bajo su mando fueron denominados Serie DB por sus iniciales. Las siguientes victorias en las 24 horas de Le Mans, ese mismo año, permitieron que la marca fuera reconocida. Se crearon autos famosos como el DB2, DB2/4, DB2/4 Mark II, DB Mark III, DB4 y DB5. Para Brown, la empresa era un buen pasatiempo. Aston Martin empezó a hacer negocios en la pista y en las carreras. Terminó primero y segundo en Le Mans en 1959 y se convirtió en el campeón mundial de autos deportivos del año, acabando la década de los 50 con grandes éxitos. El Aston Martin DBR1 le permitió a la firma conseguir grandes victorias, superar pruebas de mucha exigencia como las 24 horas Le Mans o los 1000 kilómetros de Nürburgring
En el año 1959, a un lado de las pistas, Aston Martin llevó al mercado al Aston Martin DB4 GT, un auto con un diseño más deportivo y original, pero basado en el DB4. Para ese entonces los fundadores solo les pertenecía el 30% de su empresa, ya que al recibir mucha inversión, tuvieron que ceder gran parte de sus acciones. David Brown, un industrial inglés, director gerente de la fábrica de engranajes y máquinas herramienta David Brown Limited, fue el personaje que más invirtió en Aston Martin, y en aquella época tenía más del 50% de las acciones de la empresa. Sin embargo, en ese momento la marca solo conoció la gloria y su ascenso no paraba. Para el año 1969, la empresa decidió colaborar con el carrocero italiano Zagato, llevando a una versión de mayor exclusividad, el Aston Martin DB4 GT Zagato. Un momento decisivo para la empresa fue en 1963, cuando el Aston Martin DB4 GT se llevó el éxito en el Gran Premio de Monza, además de que lanzaron al mercado el Aston Martin DB5. Incluso para aquellos que no se interesan mucho en los autos, no es posible olvidar el auto con el DB5, sinónimo de Aston Martin y James Bond. DB5 y James Bond. DB5 se convirtió instantáneamente en un éxito internacional. Se ganó grandes elogios e impulsó a la marca como nunca. Apareció en la película de 1964 de James Bond, Goldfinger, un espía secreto al servicio de la majestad y del país. Acontecimiento que se hizo costumbre y habitual, pues por lo regular el auto del agente 007 es un Aston Martin, además de otras marcas. Continuando con el éxito del Aston Martin DB5, la empresa llevó al mercado en el año 1966 nuevos modelos, el Aston Martin DB6 y el DB6 Volante. El desarrollo continuó en materia de ingeniería y mecánica, permitiendo la creación de modelos como el Aston Martin DBS, DBS Mark II o DBS V8. Pero como todo en la vida hay cambios, esta gloria no iba a continuar por siempre. En 1972 la compañía atravesó una grave crisis económica. A pesar de los triunfos, la empresa no conseguía beneficios reales en un largo tiempo. David Brown, uno de los accionistas mayoritarios, canceló las deudas que tenía y vendió la compañía a William Wilson. Debido a la recesión mundial, menos fondos y capital, William lo vendió a un grupo de inversores que incluía a Peter Sprague y Alan Curtis. Es justo en este momento que prácticamente la descendencia de los fundadores dejó de ser dueños en su totalidad de la empresa que sus padres crearon. Aquel exitoso taller y venta de autos en el que fabricaron su primer Aston Martin, tenían que despedirse de su obra para siempre, viendo cómo era manejada por los inversionistas y personas de gran capital. Es aquí y al final de la historia que la cosa se comienza a poner interesante. Los inversionistas se empezaron a enfocar en un mercado más grande, a profesionales de altos ingresos, y empujaron la marca hacia una era de modernización. La empresa se levantó nuevamente. El increíble Aston Martin Lagonda fue lanzado como el primer auto luego del nuevo levantamiento de la empresa. Los precios también aumentaron un 25% en esta etapa. Pero nuevamente, la recesión golpeó fuerte y la compañía fue vendida a Victor Gauntlet. A la empresa Aston Martin le dieron una orden real de nombramiento del príncipe de Gales en 1982, orden que aún conservan. Victor comprendió que aumentar el ritmo de producción tomaría su tiempo, por lo que desarrolló una subsidiaria para la producción de repuestos para automóviles para otras empresas. Luego de reunirse con Walter Hayes, un periodista inglés que tenía excelentes relaciones con la Ford Motor Company, le vendió una participación accionaria en el año 1987. Eventualmente este se hizo cargo y se convirtió en el propietario completo en 1991. Con Ford ahora como gerente, la producción de la empresa fue mucho más veloz.
consiguiendo para 1995 la creación de 700 vehículos. Se presentó una nueva serie de autos con Ford como empresa matriz. Modelos como el Aston Martin Virage, Vantage, Vantage o el Aston Martin DB7 en 2003. Pero en 2006, Ford decidió vender una parte de Aston Martin a causa de una auditoría interna. David Richards compra Aston Martin por una suma de 475 millones de libras esterlinas. Desde ese momento Aston Martin empieza a saborear el éxito y el Rapid es lanzado en el 2010. Inicialmente fue fabricado en Graz, Austria, pero pronto se mudó a Gaydon en la segunda mitad de 2012. En enero de 2020, el multimillonario inversor canadiense Lawrence Stroll lideró un consorcio para obtener una participación del 25% en la empresa. Hoy Stroll es el presidente de Aston Martin y Tobias Merz de Mercedes-AMG es el director ejecutivo. Un personaje muy llamativo por la inyección de capital y por tener el capricho de llevar a su hijo, un niño rico llamado Lance Stroll, a ser piloto titular en la Fórmula 1. Primeramente comprando el equipo Sahara Force India, el que después cambió de nombre a Racing Point F1, que sucesivamente también cambió de nombre a Aston Martin F1. Lawrence Stroll llegó con sus millones a la Fórmula 1 y en un intento precipitado por querer hacer campeón a un equipo a corto plazo, despide al piloto mexicano Sergio Checo Pérez, quien más veces había hecho crecer el equipo, y lo reemplaza por el 4 veces campeón Sebastian Vettel, para hacer mancuerna con su hijo, un piloto catalogado como poco talentoso y que no tiene ningún futuro en la Fórmula 1, y solo es capaz de ocupar un asiento por los millones de su padre. Uno de los mayores errores del magnate, pues a partir de ese momento su equipo se vino a pique, y a pesar del salario millonario a Sebastian Vettel, este decepcionado por el auto tan incompetente anuncia su retiro de la Fórmula 1 en su primera temporada con Aston Martin. Historia que puedes conocer a más detalle en el video llamado El millonario más presumido del mundo, Vijay Mallya, que dejaremos en la parte final de este video. Luego de 60 años, Stroll llevó nuevamente a Aston Martin a las carreras con un equipo de Fórmula 1, Aston Martin Cognizant. Además, en el 2018, Aston Martin se convirtió en el motorista del equipo Red Bull. Lawrence Stroll adquirió la empresa en uno de sus puntos bajos, a inicios de 2020, luego de comprar Force India. Renombró al equipo para ponerle el nombre de la famosa y elegante marca británica, Aston Martin. Actualmente el equipo Aston Martin Aramco Cognizant Formula One tiene su sede en Northamptonshire y cuenta con más de 500 personas que se apasionan por su trabajo, por los autos, por la velocidad, y forman un equipo con ideas frescas y grandes energías para continuar un camino lleno de éxitos. En el aniversario 105 de la empresa, el CEO, Andy Palmer, dijo que en su historia Aston Martin solo había fabricado 80,000 automóviles. Destacó que a un fabricante en masa le tomaría menos de una semana crear el mismo número. Dejó claro que ellos no producen automóviles con robots. Los producimos con seres humanos, artesanía y habilidad. Sin ninguna duda, Aston Martin produce obras de arte con motores potentes. Aston Martin cotiza en bolsa y es una de las miles de empresas en las que puedes invertir. Sin embargo, ha tenido grandes pérdidas en los últimos años y actualmente genera poco más de 300 millones de libras esterlinas solo de las ventas de autos al año.